Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y nos tocó el tema de la exposición de la carne de res. Mi nombre es Marta Sarmiento Arismendi y el punto que voy a hablarles es el tema de la selección o de la calidad. La calidad de la carne se define según la FAO en función a su calidad composicional y de los factores de palatabilidad, tales como su aspecto, olor, firmeza, jugosidad, ternura y olor. La calidad de la carne es objetiva, mientras que la calidad como producto comestible, tal como es percibida por el consumidor, es altamente subjetiva. En general, la carne de res para el consumidor se define por apariencia, color de la carne y de la grasa, forma y peso de la pieza, la composición, proporción de carne y grasa en la pieza y de los residuos que sobran. Características organolépticas: terneza, sabor, jugosidad y satisfacción. Identificación visual: se basa en su color veteado. Por otro lado, el veteado son las pequeñas líneas de grasa en el corte de carne que tiene un aspecto positivo para su jugosidad. Debe presentar un color uniforme a lo largo de todo el corte. El olor es otro punto muy importante. Este factor indicado de calidad, el producto debe tener un olor normal, que difiera según la especie, en este caso que es la carne de res. Debe evitarse carne que desprenda cualquier tipo de mal olor, extraño, rancio. En terneza, es la calidad con la que se puede cortar la carne. La firmeza de la carne debe aparecer más firme que blanda. Debe tener una consistencia firme, pero no dura. Debe ceder a la presión, pero no estar blanda. Siguiendo con la exposición, doy paso a mis siguientes compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, profesora, compañeros alumnos. En esta oportunidad vamos a exponer lo que es la clasificación en lo referente a carne de res. Al hablar del origen de la carne de res, nos referimos a las etapas iniciales de producción, la cual comienza con la fase reproductiva en la que los animales se cruzan, para que después de 9 meses de gestación nazcan los becerritos, como vemos en la imagen. La clasificación de la carne de res se clasifica en la práctica de evaluación en relación a los atributos organolépticos, que se refieren a la calidad, color, olor, sabor y textura y cantidad. Los principales elementos que inciden en la clasificación de la carne son la raza, la edad, la alimentación del ganado. El porcentaje de la carne de res depende del corte de esta, está entre 10 a 20%, ¿no? Por ejemplo, las costillas son cortes de alto contenido graso, pero el resto de los cortes son magros, es decir, tienen menos del 10% de grasa. Pigmentación o color de la carne de res. Lo primero a tener en cuenta cuando vas a elegir una carne de res es el color. Esta debe estar roja y sin sectores oscuros. Además, se menciona que el aroma debe ser suave y sin llamar la atención para reconocer el corte más fresco. Tenemos categoría comercial, ¿no? En este caso tenemos la categoría extra, como es el solomillo y lomo. La categoría 1A tenemos como la tapilla de cadera, el redondo y la tapa. Categoría 1B, la aguja, la espaldilla y pesa. La categoría 2 tenemos brazuela, morcillo y morillo. La categoría 3 tenemos costillar, pecho, falda y rabo. ¿No? En estas categorías comerciales se otorgan a cada corte dependiendo de su contenido y su calidad de grasa, ¿no? Y su tejido conjuntivo. Y lo que es apropiado estos métodos para su cocción en cada una de ellas. Bueno, y vemos, ¿no?, la variación de los cortes que se realizan. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el valor nutricional de la carne de res. La carne de res es una fuente importante de proteínas de alto valor biológico. Aporta en mayor proporción la vitamina B6, B12, además como la vitamina A. También pequeñas cantidades de vitamina E.
En lo que son los minerales, las carnes presentan minerales necesarios para el organismo, entre los que destacan el hierro y el fósforo. Aunque por su raza y por su corte podemos encontrar más minerales como el selenio, el zinc, el potasio. Su porcentaje en proteínas es mayor al de otros alimentos. Además, posee todos los aminoácidos esenciales, es decir, todo lo que el cuerpo puede producir y son necesarios para su correcto funcionamiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de 0.8 gramos de proteínas por cada kilogramo de peso de la persona. ¿En qué cantidades debemos consumir lo que es la carne? La carne es un alimento con importantes propiedades beneficiosas a nivel nutricional, en el marco de una alimentación variada y equilibrada. Aporta macronutrientes y micronutrientes, indispensables para el ser humano. Buenas noches, Miss. Siguiendo con la exposición acerca de la carne, mi tema es acerca de la tolerancia digestiva. Bueno, la pregunta sería ¿cuánta carne debo comer a la semana? Bueno, para un correcto funcionamiento del sistema digestivo, la Organización Mundial de la Salud recomienda fijar un límite de 500 gramos de carne a la semana, lo que equivale al consumo de 2 a 3 veces por semana, ¿no? Sin embargo, algunas personas han recomendado que sea menos, de repente 111 gramos, ¿no? Y 2 veces a la semana, ya que mucho tiene que ver pues con que pueda ir relacionado con problemas digestivos, problemas de salud como el cáncer, ¿no? Y también cardiovasculares. Sin embargo, ¿es importante comer carne vacuno? Bueno, sí, es importante porque hay excelentes propiedades nutricionales. La carne vacuno es muy rica en vitaminas, ¿no? Como B, fundamental como B12, ¿no? Es esencial para los glóbulos rojos y todo ello. Sin embargo, es importante que nuestra tolerancia digestiva sea la adecuada, porque como es una pieza un poco dura para poder digerir, es importante que lo hagamos de 2 o 3 veces a la semana. De esa manera va a demorar la digestión y no va a causar ningún problema. Gracias, Miss. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Como es bien sabido, estamos en este momento, en esta oportunidad, exponiendo sobre el tema de las carnes. Y a mí me ha tocado hacer métodos de preparación. Entonces hemos elegido preparar lomito al jugo. Platillo fiel de la gastronomía peruana, delicioso, muy asemejado al lomo saltado, pero mucho más jugoso. Es utilizado en cualquier momento del día, pero muchas veces más usado o comido en el desayuno, acompañado de su cafecito y su pancito. Ingredientes: carne, hemos visto lomo de res, tomate, cebolla, caldo de res, vinagre, sillao, aceite para poder freír. Entonces, ¿qué es lo que se supone vamos a hacer? Vamos a freír la carne, que ya está previa salpimentada. Luego de haber frito la carne, la vamos a reservar y empezamos a freír el tomate, la cebolla. A esto le vamos a agregar su vinagre, su salsita. Le agregamos el jugo de la res y luego lo volvemos a agregar la carne, y para que esto esté jugoso le ponemos su sillao. Entonces, como el tiempo es corto, ya lo hemos puesto, ya lo hemos preparado y nos va a quedar así.
Entonces esto lo vamos a presentar en un plato. No tengo la destreza de los cocineros, no soy cocinera, no suelo cocinar, pero estamos haciendo todo lo posible para que esto salga bien y se quede de una forma agradable. Entonces, como les decía, el lomito al jugo lo acompañamos con sus pancitos y un cafecito. Para eso, para un rico desayuno. Muchas gracias. Soy la alumna Kelly Pinedo. Hoy voy a exponer acerca de los efectos de cocción de la carne de res. Entre los efectos de cocción hay ventajas y desventajas. Entre las ventajas encontré 4 de ellas. Una es que facilita la digestión, 2 que mejora su sabor y también tiene un olor agradable. Otra de ellas es que elimina los parásitos y la mayoría de las bacterias. También transforma el colágeno en gelatina. Y las desventajas es que pierden los nutrientes, en especial las vitaminas y proteínas. En cuanto a las vitaminas, pierde el 50% de su contenido. Otra desventaja es que forma sustancias cancerígenas. Pues en lo general, cuando una carne se le cocina, la carne de res, es que se evapora el jugo natural de la carne. Gracias. Buenas noches con todos. Mi tema de exposición es almacenamiento y conservación. La carne fresca tiene un tiempo de vida útil muy corta. Aunque se mantenga en el frigorífico, debe cocinarse antes de las 72 horas. Para el almacenamiento en el frigorífico a corto plazo es mejor colocar la carne en un recipiente de plástico o de vidrio hermético. Se debe almacenar en la parte inferior de la nevera y evitar que gotee a otros alimentos. Debe introducirse en un recipiente limpio y cerrado de forma hermética. La carne cruda en trozos o filetes se mantiene entre 3 y 5 días, la carne picada entre 1 a 2 días. Ahora, ¿se puede almacenar la carne de res en un congelador? Sí, así llegar a tener un tiempo de vida de 6 a 12 meses. Para mantener seguras las carnes de res en el congelador, se debe tener una temperatura de menos 18 grados centígrados y si es en la parte de frigorífico en 4 grados centígrados. Gracias.